Una policía fuera de servicio entra en lo que cree que es su propio apartamento tras un largo turno. Ve una figura en la oscuridad, saca su arma y dispara, pero no es su apartamento, y el hombre que acaba de disparar es una persona inocente, que estaba sentada en su casa, comiendo helado y viendo la televisión. Esta es la historia de Batham Jean, un contable de 26 años, cuya vida terminó porque alguien cometió un error que, según él, fue inocente. ¿Pero fue realmente solo un error? ¿O había algo más detrás de lo que sucedió aquella noche de septiembre en Dallas, Texas? Les presento esta historia en Ciudadana Honesta, donde analizamos casos que plantean preguntas difíciles sobre justicia, rendición de cuentas y los sistemas que se supone que nos protegen. Este es el caso de Batham Jean y Invergoijer. Un caso que desató protestas, debates nacionales y un juicio que mantuvo en vilo al país. Batham Jean nació el 29 de septiembre de 1991 en Castries, Santa Lucía, una pequeña isla del Caribe Oriental. Creció en una familia unida, con sólidos valores centrados en la fe, la educación y el servicio a la comunidad. Sus padres lo criaron, junto con sus hermanos, para que trabajaran duro, trataran a los demás con amabilidad y siempre buscaran la excelencia. Batham era conocido como Bo entre sus amigos y familiares. Era inteligente, divertido, profundamente religioso y le apasionaba ayudar a los demás. Batham estudió contabilidad y sistemas de información en la Universidad de Harding en Searcy, Arkansas, una universidad cristiana privada. Fue un miembro activo de la comunidad eclesial del campus, donde dirigía los servicios religiosos. Cantaba en el coro y era mentor de estudiantes más jóvenes. Quienes lo conocieron en Harding lo recuerdan como alguien que iluminaba cualquier lugar al que entraba. Tenía una enorme sonrisa, una risa contagiosa y un genuino interés por conocer gente. Tras graduarse en 2016, Batham se mudó a Dallas, Texas. Para comenzar su carrera profesional, fue contratado por PricewaterhouseCoopers, conocida como PwC, una de las mayores firmas de contabilidad del mundo. Trabajó como asociado de aseguramiento de riesgos, ayudando a los clientes a evaluar y gestionar los riesgos financieros de sus negocios. Sus compañeros lo describían como profesional, dedicado y siempre dispuesto a ayudar a los compañeros que tenían dificultades con proyectos complejos. Batham vivía en el complejo de apartamentos Southsea de Flats, un moderno edificio de gran altura en el barrio de Sides, en el centro de Dallas. Su apartamento estaba en el cuarto piso, el número 1478. Era el típico lugar donde vivían jóvenes, profesionales, personas que comenzaban sus carreras y construían sus vidas. El apartamento de Batham era pulcro y cómodo, con un felpudo rojo brillante en la entrada. El 6 de septiembre de 2018, Batham había pasado el día trabajando en la oficina de PwC. Esa noche fue a un servicio religioso y luego regresó a su apartamento. Era jueves por la noche. No estaba haciendo nada fuera de lo común. Simplemente se relajaba en casa después de un día normal. Se preparó algo de comer. Se acomodó en el sofá y encendió la televisión. Estaba comiendo helado directamente del envase. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de terminar. Invergoijer era agente de patrulla del Departamento de Policía de Dallas. Tenía 29 años y llevaba unos 5 años en él. Departamento que el 6 de septiembre de 2018 había trabajado un turno largo de casi 14 horas. Estaba cansada y deseaba irse a casa. Ember también vivía en el complejo de apartamentos Southsea de Flats, pero su apartamento estaba justo debajo del de Batham. Vivía en el apartamento 1378, un piso más abajo. Tras finalizar su turno, Ember entró en el aparcamiento del edificio de apartamentos. Aún llevaba su uniforme de policía y portaba su arma reglamentaria, una pistola de 9 milímetros. Según su declaración posterior, estaba distraída y cansada. Aparcó en la cuarta planta del aparcamiento, en lugar de en la tercera, donde solía aparcar. Después caminó hasta lo que creía que era su apartamento. Se acercó a la puerta del apartamento 1478, el de Batham, pensando que era el suyo. Aquí es donde la historia se complica. Ember afirmó que, al llegar a la puerta, estaba entreabierta. Dijo que la empujó pensando que alguien había entrado a su apartamento. Afirmó que entró y vio una figura grande en la oscuridad. Dijo que la percibió como una amenaza. Dio órdenes verbales y luego disparó 2 veces. Ambas balas alcanzaron a Batham Jean. Una le dio en el pecho, perforándole el corazón y un pulmón. Murió a causa de las heridas, pero la versión de Ember presenta serios problemas. Primero, la puerta de Batham no estaba entreabierta. Según las pruebas forenses y el testimonio de los vecinos, la puerta de Batham estaba cerrada con llave. No había señales de entrada forzada. Segundo, existían diferencias significativas entre los dos apartamentos que deberían haberle indicado inmediatamente a Ember que estaba en el lugar equivocado.
Batham tenía un felpudo rojo brillante en la entrada. Ember no tenía felpudo, los muebles eran diferentes. La decoración era diferente. Todo en el lugar debería haberle hecho ver que no estaba en su propia casa. En tercer lugar, la cuestión de las órdenes verbales es controvertida. Ember afirmó haberle gritado órdenes a Batham antes de disparar. Sin embargo, los vecinos entrevistados declararon haber oído la voz de una mujer gritando «déjame entrar. Déjame entrar», antes de oír los disparos. No oyeron órdenes a la policía. Esto sugiere que Ember pudo haber estado golpeando la puerta, intentando entrar antes de acceder al apartamento. Tras el tiroteo, Ember llamó al 911. La llamada se reprodujo durante el juicio. Se oye a Ember decir repetidamente: «Pensé que era mi apartamento». Suena presa del pánico y muy angustiada. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Batham fue trasladado al centro médico de la Universidad de Baylor, pero falleció poco después de su llegada. Tenía 26 años. Las consecuencias inmediatas suscitaron serias dudas sobre cómo se gestionaría el caso. Ember era agente de policía, lo que significaba que formaba parte de un sistema que suele proteger a sus miembros. No fue arrestada de inmediato. Fue interrogada por investigadores del Departamento de Policía de Dallas, el mismo departamento para el que trabajaba. Esto generó inquietudes sobre la imparcialidad de la investigación. 3 días después del tiroteo, el 9 de septiembre de 2018, Ember Guiher fue arrestada y acusada de homicidio involuntario. Muchas personas, incluyendo la familia de Batham y activistas comunitarios, consideraron que el homicidio involuntario era una pena demasiado leve. Argumentaron que se trataba de un asesinato, no de un simple error trágico. La presión pública siguió en aumento. Se realizaron protestas en Dallas. La gente exigía justicia para Batham Jean. Batham Jean era negro. Ember Guiher es blanca. Muchos vieron la muerte de Batham como otro ejemplo de un sistema que devalúa las vidas negras y otorga el beneficio de la duda a los agentes blancos. La madre de Batham, Elisan Jean, se convirtió en una voz poderosa que exigía justicia. Describía a su hijo como una persona amable y gentil que jamás le haría daño a nadie. Preguntó cómo era posible que su hijo pudiera ser asesinado en su propia casa por alguien que no tenía motivo para estar allí. El 30 de noviembre de 2018, un gran jurado acusó a Ember Guiher de asesinato, no de homicidio involuntario. Esto fue significativo. Significaba que el gran jurado consideraba que existían pruebas suficientes para sugerir que Ember había causado intencionalmente la muerte de Batham o que había actuado con tal temeraria indiferencia hacia la vida humana que constituía un asesinato, según la ley de Texas. Si estás siguiendo este caso y quieres ver más historias sobre justicia, rendición de cuentas y la lucha por la verdad, asegúrate de suscribirte a Ciudadana Honesta. Activa las notificaciones. Analizamos a fondo casos importantes, casos que nos invitan a reflexionar sobre el bien y el mal. No te pierdas lo que viene. El juicio contra Ember Guiher comenzó el 23 de septiembre de 2019. Más de un año después de la muerte de Batham, la fiscalía presentó un caso detallado. Llamaron a declarar a vecinos que relataron lo que oyeron aquella noche. Presentaron pruebas forenses sobre la puerta, la cerradura y la posición del cuerpo de Batham al momento del disparo. Mostraron al jurado fotografías de ambos apartamentos, señalando las claras diferencias. Argumentaron que ninguna persona razonable, y mucho menos un agente de policía entrenado, podría haber confundido un apartamento con el otro. Una de las pruebas más contundentes fue el testimonio sobre el lugar donde se encontraba Batham cuando le dispararon, según las pruebas forenses. Batham no estaba en una posición amenazante, no se dirigía hacia Ember. Estaba sentado de pie cerca de su sofá, comiendo helado. La trayectoria de las balas indicaba que no representaba una amenaza. Simplemente era un hombre en su propia casa, sorprendido por un intruso. La defensa presentó una versión distinta. Ember Guiher testificó en su propia defensa. Declaró haber cometido un terrible error. Lloró en el estrado. Dijo que estaba agotada tras un largo turno, que estacionó en el piso equivocado y se dirigió al apartamento equivocado. Dijo que, al ver la puerta entreabierta, creyó que alguien había entrado a robar en su casa. Dijo que, al ver a Batham en la oscuridad, temió por su vida y reaccionó según su entrenamiento como agente de policía. La fiscalía cuestionó por qué no se percató del felpudo rojo, por qué no se dio cuenta de que los muebles y la distribución eran diferentes, y por qué simplemente no retrocedió y pidió refuerzos si realmente creía que había un intruso. Argumentaron que las acciones de Ember no fueron las de una agente capacitada respondiendo a una amenaza, sino las de alguien imprudente. El 1 de octubre de 2019, el jurado emitió su veredicto. Declararon a Ember Guiher culpable de asesinato. La sala del tribunal estalló en emoción.
La familia de Batham lloró. Los simpatizantes la aclamaron. La condena implicaba una larga pena de prisión. La fase de sentencia comenzó al día siguiente. La fiscalía solicitó una condena larga. La defensa pidió clemencia. La familia de Batham presentó declaraciones de impacto a la víctima, pero fue el hermano menor de Batham, Brent Jean, quien protagonizó el momento más memorable. Brent tenía 18 años. Subió al estrado y se dirigió directamente a Amber Goiger. Le dijo que la perdonaba. Dijo que no quería que fuera a prisión. Luego le preguntó al juez si podía abrazar a Amber. El juez lo permitió. Brent se acercó a Amber y se abrazaron. Amber sollozó en sus brazos. El momento se viralizó y generó un intenso debate. Algunos lo vieron como un hermoso acto de compasión. Otros lo vieron como inapropiado. El 2 de octubre de 2019, el jurado condenó a Amber Goiger a 10 años de prisión. Podría optar a la libertad condicional tras cumplir 5 años. Las reacciones fueron diversas. Algunos consideraron la sentencia justa, mientras que otros la consideraron demasiado indulgente, argumentando que, si un ciudadano común hubiera cometido el mismo delito, habría recibido una condena mucho más severa. También hubo polémica en torno a la jueza Tammy Kemp. Tras dictar sentencia, le entregó a Amber Goiger su Biblia personal y la abrazó. Esto fue criticado por muchos, quienes consideraron inapropiado que una jueza mostrara tal apoyo personal a una asesina convicta. La familia de Batham Jean ha seguido honrando su memoria y luchando por el cambio. Su madre se ha convertido en defensora de la reforma policial y la rendición de cuentas. Ha exigido una mejor capacitación para los agentes de policía y cambios sistémicos que aborden el sesgo racial en la actuación policial. En 2019, la ciudad de Dallas renombró una calle en honor a Batham Jean. La calle Lemar pasó a llamarse Boulevard Batham Jean. La familia también presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Dallas y Amber Goiger. En 2021, la ciudad llegó a un acuerdo extrajudicial comprometiéndose a pagar a la familia de Batham una cantidad no revelada. Amber Goiger permanece en prisión y podrá optar a la libertad condicional en 2024. El caso de Batham Jean y Amber Goiger plantea interrogantes fundamentales sobre seguridad, responsabilidad y justicia racial. Batham no estaba haciendo nada malo. Estaba en su casa, viviendo su vida. No representaba ninguna amenaza para nadie. Sin embargo, fue asesinado por alguien que no tenía derecho a estar allí. Alguien que cometió una serie de errores que le costaron la vida. Este caso nos obliga a reflexionar sobre qué entendemos por errores. ¿Cuándo un error se convierte en delito? ¿Cuándo la negligencia se convierte en culpabilidad? El jurado dictaminó que las acciones de Amber constituían un asesinato, que sus errores fueron tan imprudentes y su desprecio por la vida humana tan absoluto que merecía ser considerada penalmente responsable. La historia de Batham Jean se ha convertido en parte de un debate más amplio sobre la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. Su nombre se menciona a menudo junto al de otras víctimas como Breonna Taylor y George Floyd. Lo que hace que el caso de Batham sea particularmente estremecedor es el contexto. No fue detenido por la policía en la calle. Estaba en el único lugar donde todos deberían sentirse completamente seguros, su propia casa. La idea de que te puedan matar en tu propia sala de estar, alguien que no tiene derecho a estar allí simplemente porque cometió un error, es aterradora. Batham Jean era una buena persona. Sin duda alguna, era amable, fiel, trabajador y querido por todos los que lo conocían. Tenía planes y sueños. Estaba construyendo una carrera, manteniéndose conectado con su comunidad religiosa y mirando hacia el futuro con ilusión. Todo eso le fue arrebatado en un instante. Su familia ha sobrellevado el dolor de su pérdida con entereza y fortaleza. Se han negado a que su muerte sea en vano. Han alzado la voz, impulsado el cambio y mantenido viva su memoria. Elisan Jean ha expresado su deseo de que el legado de Batham sea uno de amor, fe y compromiso con la justicia. La vida de Batham Jean importaba. Sus sueños importaban. Sus contribuciones importaban. Su amor por su familia importaba. Y su muerte exige que lo hagamos mejor, que creemos sistemas que protejan a las personas inocentes, que exijamos cuentas a quienes ostentan el poder y que jamás aceptemos la idea de que una tragedia como esta fuera inevitable. No lo era. Batham debería estar vivo. Si esta historia te conmovió, si el caso de Batham te hizo reflexionar sobre la justicia y la rendición de cuentas, por favor comparte este video. Comparte la historia de Batham. Mantén vivo su nombre. Suscríbete a Ciudadana Honesta por más casos que importan, casos que nos desafían a enfrentar verdades incómodas y a luchar por un mundo más justo. Batham Jean merecía algo mejor. Y también todas las personas cuyas vidas fueron truncadas por la violencia y sistemas que no las protegieron. Gracias por vernos. Hasta la próxima, manténganse informados, manténganse involucrados y nunca dejen de luchar por lo que es justo.